Del Evangelio según San Juan. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto. Al que da fruto, lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca, después se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. En Semana Santa tuve la oportunidad de ir de misiones y justamente en el lugar donde nos encontrábamos había una vid. Es una región típica de la uva donde se produce vino y pues fuimos a bendecir a justamente un lugar que estaba por ahí cerca. Antes de llegar estábamos viendo justamente las vides y se veía el tronco. Se veían después esas pequeñas, no son ramas, sino justamente los sarmientos un poquito más fuertes, obviamente conectadas al tronco, y finalmente se veía pues ya la hoja y también algunos pequeños brotes de uva que había por ahí, muy, muy diminutos. Y, y justamente nos pusimos a platicar sobre este pasaje. Y se distinguía perfectamente ahí las tres cosas. Se distinguía la vid, el tronco, se distinguían los sarmientos que están siempre ahí conectados. Y después entre las hojas y el fruto, que es el otro tema que trata el Evangelio. Pero a diferencia de los sarmientos y a diferencia del tronco de la vid, las hojas sí desaparecen, incluso el fruto también desaparece, pero el sarmiento no, y mucho menos la vid. Y hablando justamente ahí con unas personas con las que estábamos, decía, ¿no? Cuando uno ve esto, entiende a Jesús, entiendes a qué era lo que se estaba refiriendo. Y así era Jesús, ¿no? Hablaba de las cosas que la gente conocía, las cosas que le eran comunes, que eran parte de su vida cotidiana. Y Y esta pequeña reflexión así tan sencilla de estar ahí viendo este paisaje y este árbol o este tronco de la vid me hizo pensar en, oye, ¿y si le entenderemos a Jesús? Porque pues es verdad que hemos escuchado este pasaje muchas veces, pero hasta que no lo tienes ahí delante, como que te pones a reflexionar que efectivamente en 2 o 3 meses esas hojas, ese fruto no van a estar porque se habrán llevado las uvas, habrán desaparecido las hojas por la sequedad, pero el sarmiento sí está ahí y la vida está ahí y al año que sigue pues vuelven a florecer y vuelven a dar fruto. Y efectivamente cuando no dan fruto pues es momento de arrancar porque si no está robando tierra. Y digo que me hacía pensar si realmente entendemos a Jesús, porque yo creo que muchas veces, pues muchas veces no, o al menos de mi parte, yo creo que muchas veces no entendemos al Maestro o no nos damos cuenta de lo que nos está diciendo. Aquí Jesús habla principalmente pues de Él, que es la vid, habla de los sarmientos que somos cada uno de nosotros, pero lo que hace la diferencia es justamente el fruto o no fruto que puedan dar. Y yo pensaba, bueno, ¿a qué se referirá Jesús con esto? Pues se refiere a que la gracia de Dios va pasando por él, se va transmitiendo a nosotros y esa gracia tiene que hacerse vida, pero tiene que hacerse vida eterna. No sé, muchas veces nos dedicamos a medir otras tantas cosas en nuestra vida, ¿no? A nivel empresarial, medimos el rendimiento de la empresa, los números están rojos, no están rojos, cuánto le dedicamos al tema del salario, cuánto al tema de la
compensación, cuanto al tema de pues las prestaciones que puedan tener y lo medimos. O en la vida cotidiana, pues medimos también mucho nuestro tiempo y qué cosas hacemos, qué no hacemos. En fin, otras tantas situaciones en las que, pues en las que efectivamente vemos si hay o no hay fruto, pero se nos olvida que el verdadero fruto o lo que Jesús nos está pidiendo que midamos es justamente pues cómo estamos avanzando hacia la vida eterna. El Evangelio dice que el secreto del sarmiento está en permanecer en la vid. Es decir, está en que la vid le esté pasando todos esos nutrientes para que después pueda dar fruto. Y esos nutrientes pues son justamente la gracia. Jesús, sí, claro que quiere que demos fruto en tantas áreas de nuestra vida, pero si no lo damos, pues a fin de cuentas no pasa nada porque lo importante es si estás dando fruto para la vida eterna. Y muchas veces nos lo tomamos a la ligera. Y muchas veces pensamos que el cielo está demasiado lejos. Y muchas veces pensamos que a fin de cuentas Dios va a ser eterno y misericordioso y nos va a decir, no pasa nada. Oye, pero ¿y la vida eterna cómo la estás construyendo? Dice el Evangelio que pues al sarmiento que está dando fruto lo poda para que dé más fruto. Y esto quiere decir que pues le va pasando esa savia y esa gracia que se tiene que ir convirtiendo cada vez más en santidad en nuestra vida ordinaria. En la vida muchas veces pensamos que necesitamos muchas cosas, pero para vivir pues solamente necesitamos una, ¿no? A nivel natural pues sí es nuestra alimentación, salud, y a nivel espiritual pues necesitamos gracia. Y todo lo demás de alguna forma pues puede salir sobrando. Yo creo que este evangelio nos invita a ponernos como lo hacían los medievales o también como se dice, ¿no? Que hacía San Luis Gonzaga, que se preguntaba, oye, ¿y esto que estoy haciendo, eh, qué tiene que ver con la eternidad? ¿Para qué me sirve para la eternidad? Esa es una pregunta que como cristianos y como sarmientos de Cristo siempre necesitamos tener en el corazón. Y como apóstoles, después como apóstoles, primero como sarmientos anclados en él y después como apóstoles también, ¿cómo puedo hacer también para que otras personas puedan vivir esa gracia? Es decir, para que vayan caminando hacia la eternidad. A fin de cuentas, en eso se resume nuestra vida de cristiana, en santificarnos y ayudar a los demás a santificarse. Es Dios el que hace la obra, tanto en nosotros como en ellos. Pero a nosotros nos toca estar conectados con la vid, permanecer en la vid para poder tener gracia y después para poder dar fruto. Si no, lo demás, pues a fin de cuentas es siempre pasajero. Lo único que no pasa es la vida eterna. Así que, pues pidámosle a Jesús que nos llene de su gracia. Y si no estás en gracia porque no estás confesado, estás en pecado mortal, pues acude a la gracia. Y si quizás sí lo estás, pero sabes que necesitas fortalecimiento, pues acude a la confesión, acude a la Eucaristía, que María también, que llevó en su seno a Jesús durante 9 meses, pues nos ayude a ser hombres, mujeres de gracia, ahora que estamos en su mes, en el mes de mayo. Pidámosle a ella que nos ayude a ser sarmientos bien conectados a la vid. Que Dios les bendiga. Soy el Padre Banibaldo Díaz. Les invito a que compartan este podcast que haría Jesús y me pueden encontrar en Instagram como @Padre Banibaldo.